bienvenidas y bienvenidos estudiantes de secundaria. Es un placer estar aquí con ustedes en una sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión les presento a la maestra Janet Mendoza Romero, quien nos apoyará en el desarrollo de la sesión de hoy. Gracias, Leslie. Eres muy amable. Soy la profesora Janet. Sean bienvenidas y bienvenidos estudiantes de segundo grado de secundaria y público en general a esta sesión de física. Espero que se encuentren muy bien y que sigan cuidando su salud mediante el uso correcto de cubrebocas, el lavado de las manos y, si es posible, quedándose en casa para no contagiarse y al mismo tiempo no contagiar a sus seres queridos. La sesión de hoy se titula Ciencia y pseudociencia, magnetoterapia, y tiene como propósito permitirnos discernir información científica de otros tipos por medio de la reflexión de los saberes adquiridos acerca del magnetismo y sus aplicaciones. Les sugerimos que tengan a la mano su cuaderno, lápiz o bolígrafo para anotar las ideas principales del tema, al igual que las preguntas y reflexiones que surjan para que puedan despejarlas al término de la emisión. Si presentan alguna discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Tomen en cuenta su libro de texto, que es de gran utilidad para que puedan ampliar el tema. Con la finalidad de aprovechar mejor la sesión, les sugiero que observen con la mayor atención, realicen las anotaciones pertinentes, incluyendo las ideas principales o palabras clave del tema. No olviden registrar los términos que desconocen para que los puedan investigar más adelante. Anoten la actividad que se les proponen y llévenla a cabo posteriormente. Si les surge alguna duda, pueden buscar la información en su libro de texto o bien investigar en páginas confiables de Internet al término de la sesión. Ha llegado la hora de iniciar el tema. El día de hoy reflexionaremos acerca de la magnetoterapia y la información que se presenta en los medios de comunicación, para que podamos tomar decisiones fundamentadas y evitar ser engañados. Aunque no lo crean, alumnas y alumnos que nos ven desde casa, la gran cantidad de información que circula en los distintos medios de comunicación no siempre es veraz, más aún en estos tiempos que es tan fácil acceder a ella por medio de Internet. Por esa razón, es tan importante que ustedes aprendan a diferenciar entre la información que tiene fundamento científico de la que no la tiene. Y al mismo tiempo que amplían su conocimiento, pueden hacerse más críticos. Para ello, es necesario reflexionar sobre lo que leen e investigar en distintas fuentes de información, poner en duda lo que se afirma como cierto, además de aplicar lo que han aprendido en las clases de ciencias para analizar la información que les llega. Pero, ¿cómo saber si la información que se promueve en los distintos medios de comunicación tiene fundamento científico? Debemos tener en cuenta que la información puede estar basada en conocimientos científicos que, si bien no constituyen verdades acabadas, su aprovechamiento ha permitido el desarrollo de la sociedad moderna. Tal es el caso del uso de las ondas electromagnéticas y de imanes en el funcionamiento de aparatos de comunicación y de diagnósticos de enfermedades, entre otras aplicaciones. Sin embargo, hay otro tipo de información que parece científica, pero no lo es, como la que propone la pseudociencia. Ustedes en casa, ¿han escuchado de la información científica y la información pseudocientífica? ¿En dónde la han identificado? Pienso que las y los estudiantes sí reconocen la información científica, ya que la estudian en las clases de ciencia. Con respecto a la pseudociencia, recuerdo que en una sesión anterior se abordó la diferencia entre la astronomía y la astrología. Bien, hoy vamos a reflexionar si la información corresponde al campo de la ciencia o de la pseudociencia, utilizando el caso de la magnetoterapia. Leslie, y estudiantes que nos ven desde casa, ¿qué es lo que saben acerca de la ciencia? Puedo decir que la ciencia es una de las actividades que el ser humano ha desarrollado a lo largo de la historia, con la intención de comprender el mundo que nos rodea,
Los conocimientos que construyen los científicos permiten interpretar, explicar y predecir los fenómenos naturales. También se caracteriza por buscar estrategias adecuadas y creativas para responder interrogantes y resolver problemas que se plantean los científicos para explicar la naturaleza. Los científicos recurren a muchas formas de proceder, entre ellas la indagación sistemática, creativa y rigurosa, de acuerdo al objeto de estudio mediante la cual pone a prueba la hipótesis que se plantean. Uno de los aspectos que más importancia tiene a la hora de valorar si una investigación se puede considerar como científica o no es la forma de obtener evidencias. Esta forma es a partir de estudios que puedan ser repetidos y revisados por los demás científicos. De acuerdo. Por ello, es necesaria la comunicación de investigaciones científicas y sus resultados, a través de los artículos publicados en revistas especializadas y en congresos internacionales, entre otros medios, para que los nuevos descubrimientos puedan ser evaluados por la comunidad científica. Maestra Janet, ya que mencionamos una idea general de la ciencia, ahora revisemos a qué se refiere la pseudociencia. Se le llama pseudociencia a todas las afirmaciones, creencias o prácticas que aparentan ser científicas sin serlo. Por lo tanto, los postulados de una pseudociencia no están comprobados desde la perspectiva científica, por lo que tampoco están avalados o legitimados por la comunidad científica. Por esa razón es tan importante que nosotros seamos críticos de las afirmaciones que se promueven en las fuentes de información y medios de comunicación. Sí. De hecho, aunque no nos demos cuenta, la pseudociencia es muy común en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros hemos leído los horóscopos en alguna revista o en una página de internet o escuchado en algún medio de comunicación y a veces hasta creído en ellos? La astrología elabora los horóscopos. Leslie, ¿recuerdas qué es la astrología? Es la creencia de que la posición de los astros en el momento de nacimiento de una persona tiene una influencia en su carácter, destino y relaciones con los demás. Desde la perspectiva de la ciencia, se ha comprobado la ambigüedad y falsedad de las predicciones de la astrología. Esto constituye una de las razones para considerarla como una pseudociencia. Pues aunque no lo crea, maestra, es muy común saber de gente que cree en la astrología pensando que su destino está ligado a los astros. También he sabido de personas que dicen entablar comunicación con los muertos o que en algún lugar cobran por leer la mano para adivinar el futuro. Estos asuntos están fuera del campo de la ciencia. Así que alumnas y alumnos que nos ven desde casa, investiguen, analicen y tengan criterio propio para evitar ser timados. Para tomar una decisión es importante investigar, analizar y argumentar. Veamos otro caso que se ha hecho muy popular en nuestros tiempos, la magnetoterapia. Esta es una práctica que supone a las enfermedades como un desbalance en el campo magnético y eléctrico del cuerpo humano y que aspira a curarlas mediante la aplicación de imanes y metales sobre la piel. Es conocida también como terapia magnética o biomagnetismo. Las personas que la practican o venden los imanes afirman que pueden curar un sinfín de padecimientos corporales de distinta índole. ¿Será ciencia o pseudociencia, maestra? Para analizar el caso, hagamos un poco de historia. La idea de curar con imanes es muy antigua, pues en escritos egipcios, griegos, persas y árabes se describen supuestas propiedades curativas de la magnetita, que es un mineral que contiene hierro. También se relaciona con el ideal antiguo de encontrar la panacea. Esto es un medicamento capaz de curar todas las enfermedades. En el siglo XVI, un médico, astrólogo y alquimista, conocido como Paracelso, famoso en ciudades de Europa Central por sus novedosos métodos para curar, supuso que si los imanes atraían el hierro, podrían hacer lo mismo con las enfermedades para eliminarlas del organismo.
Bueno, los imanes atraen ciertos materiales, pero dudo que atraigan enfermedades. En esa época los remedios parecían algo mágico. Veamos una situación interesante que permite diferenciar a la ciencia de la pseudociencia. Ocurrió en la Europa del siglo XVIII y fue protagonizada por el médico alemán Franz Mesmer. El médico pensaba que la fuerza de gravedad postulada por Newton años atrás originaba un flujo magnético que podía regular los padecimientos físicos y mentales como la epilepsia, la histeria y la melancolía, entre otros. Ideó dispositivos con imanes para curar, los cuales utilizaba en sesiones donde llevaba a cabo actividades algo extrañas, como permanecer en habitaciones a oscuras durante horas, tomados de las manos, que llevaban a los pacientes a un estado de exaltación mental. Debido a la supuesta eficacia de sus curaciones, adquirió prestigio en la corte francesa, siendo cercano de personas influyentes como la reina María Antonieta y el músico Mozart, lo que le dio fama y ganancias económicas. En ese tiempo, los conocimientos derivados de la ciencia se presentaban a manera de espectáculo que sorprendía a las personas que lo observaban. Como había duda de la cura propuesta por Mesmer, en 1785 el rey Luis XVI nombró una comisión de expertos en magnetismo, química y fluidos, entre ellos el francés Antoine Lavoisier y el americano Benjamin Franklin. El grupo de científicos examinó los procedimientos del médico mediante pruebas comparativas, numerosos experimentos y ensayos en los que los pacientes desconocían lo que les administraban. Con base en sus investigaciones, la comisión científica concluyó que las curaciones se debían a la sugestión de las personas, no al fluido magnético, ni a los métodos empleados. De ahí que muchas personas lo consideran un fraude. Por lo que describe profesora Janet, la comisión de los científicos de la época no avaló el flujo magnético. En el siglo XIX hubo investigaciones científicas que rechazaron la idea del flujo magnético propuesto por Mesmer, y este conocimiento fue atribuido a curanderos y charlatanes. Sin embargo, en ese tiempo la terapia magnética se hizo popular y se vendían diversas prendas magnéticas que aseguraban curar todas las enfermedades curables. Tal es el caso del corsé magnético, anunciado en un catálogo en 1882 en Estados Unidos. A pesar de no tener aval de la ciencia, en la propaganda decía: recomendado por médicos por sus propiedades curativas. Es de gran valor en caso de insomnio, nerviosismo, debilidad general, indigestión, reumatismo y parálisis. Como se puede ver en esos casos de la historia, la terapia magnética ha estado relacionado con aspectos místicos, fraudes y distorsión en información, desmentida por especialistas médicos y físicos, entre otros. Desde el siglo XVIII hasta la fecha, las comunidades científicas no avalan la magnetoterapia. Entre las críticas se señala que en la ciencia actual es de gran importancia la publicación de artículos para revisar de forma crítica sus postulados y procedimientos. Aunque hay algunos textos publicados acerca de la magnetoterapia, tienen el inconveniente de apoyarse en seguidores de la misma práctica, sin referir otros artículos científicos. Asimismo, se ha identificado que en algunos textos se citan investigadores que se presentan como científicos sin que lo sean. La forma de investigar parece científica, pero no considera los procesos reconocidos por la ciencia. Los pocos estudios que se publican acerca de los efectos terapéuticos de los imanes muestran resultados distintos. Generalmente se basan en la selección de los pacientes que perciben efectos positivos, sin mencionar el efecto placebo.
Esto es la posible mejoría de la persona al recibir una sustancia o terapia que supone tiene acción curativa, pero carece de ella. Al parecer, la sugestión es la que influye en estos tratamientos, maestra. Así es. Además, tampoco recurren a la forma de realizar investigaciones científicas utilizadas en cualquier otro tratamiento farmacológico. ¿Se refiere a la investigación mediante experimentos controlados? Efectivamente. Los estudios acerca del efecto de medicamentos y terapias consideran la selección de dos grupos de personas, llamados grupo experimental y grupo de control. El primero recibe la terapia o medicamento, mientras que el segundo recibe un placebo. Pero ninguno de los pacientes sabe a qué grupo pertenece. Con el uso de estadísticas, así como el análisis de contraindicaciones, efectos secundarios y de resultados negativos, se aprueba o no el medicamento o terapia investigada. Además, debemos decir que estos procedimientos usualmente toman muchos años. De acuerdo con lo que comentan los seguidores de la magnetoterapia, no utilizan procedimientos científicos para fundamentar sus prácticas. Pero, ¿hay científicos que hayan investigado las terapias magnéticas? Se han realizado estudios de casos específicos en los que concluyen que la curación no depende de la acción de los imanes. Hay investigaciones recientes que han puesto a prueba algunos de los efectos de la magnetoterapia, con ensayos clínicos, con el rigor de los experimentos controlados, esto es, mediante un grupo experimental que se somete a la terapia y otro de control al que le hacen creer que reciben el tratamiento sin que esto sea real. En los resultados se identifica que en ambos grupos hay efectos similares de mejoría, lo que permite deducir que la mejoría se atribuye al efecto placebo, así como a otras condiciones y no a los imanes. Actualmente he visto muchos anuncios que promueven la terapia magnética. Me parece que presentan información semejante a la publicada a finales del siglo XIX. En catálogos, revistas e internet se comercializa una gran variedad de accesorios con imanes permanentes en máscaras, brazaletes, collares, mantas, vendas, plantillas para los pies, colchones, entre otros. Por ejemplo, la máscara magnética que dice tratar migraña, dolor de cabeza, insomnio, sinusitis, fatiga visual, además de restaurar la energía natural. Yo me pregunto, ¿cura todo eso? En otros casos, la propaganda refiere el tratamiento de innumerables padecimientos a partir de la influencia de los imanes que van desde la mejoría en la circulación de la sangre, la modificación de impulsos nerviosos, el incremento del contenido de oxígeno y el cambio de la alcalinidad de líquidos en el organismo. Estas ideas y argumentos han sido refutadas por los especialistas científicos, pues no hay evidencia que apoyen los efectos que señalan. Algunos de los argumentos de los científicos que ponen en duda la efectividad de la magnetoterapia son: si el supuesto efecto del imán cesaría al alejarlo de la persona, y que los imanes que se utilizan en estos productos y terapias tienen una intensidad tan pequeña que es imposible producir los cambios que dicen tener en el cuerpo humano. Por ejemplo, para aliviar el dolor a partir de la afectación en la conducción nerviosa, se ha calculado que se requiere una intensidad de campos magnéticos miles de veces mayor que la del imán más potente. Esta corriente terapéutica también se basa en creencias acerca de la energía, al plantear el uso de los cuerpos humanos como antena energética como medio de curación, lo que no corresponde al concepto científico de energía. En la interacción del imán permanente con el paciente, no hay transmisión de energía que promueva un cambio en el organismo y cure los distintos padecimientos.
Tampoco hay evidencias científicas que fundamenten la efectividad de los productos prodigiosos, que supuestamente curan una gran variedad de enfermedades, como lo propone la terapia con imanes, siendo que las enfermedades tienen distintas causas. Por otra parte, la venta de los diversos dispositivos magnéticos se asocia a un negocio muy lucrativo, que no tiene regulación en muchos países. Pues con estos argumentos puedo deducir que la magnetoterapia se trata de una pseudociencia. Supongo que las personas recurren a ella porque si no cura, no hace daño. No necesariamente, Leslie, ya que las enfermedades que tienen los pacientes se pueden agravar durante el tiempo en el que no son tratadas adecuadamente. A partir de lo que se ha mencionado de la magnetoterapia, podemos reconocer algunas de las características de la pseudociencia que nos pueden ayudar a diferenciarla de la ciencia. Las diferentes pseudociencias no figuran en las publicaciones científicas oficiales, ni cuentan con respaldo, apoyo e interés de las instituciones que promueven el saber científico. Por el contrario, son frecuentes en otro tipo de publicaciones, entre ellas de divulgación y ocultismo. Una característica es que retoman la terminología científica. Una pseudociencia emplea términos científicos y lenguaje semejante al de una disciplina científica, pero sin el conocimiento especializado, descripción y explicación de los fenómenos naturales. Es una forma de disfraz que no soporta una revisión de otros especialistas. En ocasiones emplean términos científicos de manera imprecisa o contrario a su significado, como lo relativo a la energía. Por eso es importante analizar la información que se divulga en diferentes medios. Hay pseudociencias que plantean una serie de creencias que deben ser aceptadas o rechazadas. Son ideas que no se pueden refutar y comprobar desde la perspectiva científica, como es el caso de la astrología. Muchas de sus ideas no han cambiado en la historia, a diferencia del conocimiento científico, que está en constante cambio por los avances en las investigaciones. Es inconsistente en sus planteamientos, ya que no se integran con otros campos del saber científico. Por esta razón, la insistencia de tener actitudes de duda o escepticismo para investigar, analizar y reflexionar la información que buscamos o recibimos, a fin de que nos ayuden a identificar el juego de las personas que tratan de engañar con diferentes fines, por ejemplo, el lucro que se promueve a través de la publicidad. Así es, maestra. Esperemos que las y los alumnos que nos están viendo puedan darse a la tarea de ser más críticos e investigar antes de creer en todo lo que se dice. Veamos el siguiente video en donde mediante una dramatización nos muestran algunas características de los textos científicos, los cuales nos serán muy útiles a lo largo de la vida. Vamos a verlo. Hoy, en el Café de las Musas, nos acompaña la científica italiana, especialista en neurología, quien obtuvo el premio Nobel en 1986, Rita Levi-Montalcini. Gracias por su invitación. También nos acompaña el científico francés, padre de la microbiología, quien estudió el proceso de fermentación y de pasteurización. Él es Louis Pasteur. Un gusto estar con ustedes. Por favor, platíquenos qué son los textos científicos y cuáles son sus características. Primero usted, madame. Gracias. ¿Qué son los textos científicos? Son textos que surgen a partir de una investigación científica y se elaboran para informar tanto a especialistas en la materia como al público en general sobre los resultados de esa investigación. Por ejemplo, descubren que la proteína KFL6 es capaz de inhibir a un agresivo gen cancerígeno. En los textos científicos predomina la función informativa, pues su propósito fundamental es la transmisión del saber. Ahora que ya sabemos qué son los textos científicos,
¿Nos podrían decir cuáles son las características de estos textos? Tiene varias características, entre las que se encuentran La precisión, que consiste en usar palabras precisas para una mejor comprensión. verificabilidad. Todo lo que produzca el pensamiento científico debe someterse a prueba. Objetividad. El pensamiento científico se aplica a los hechos innegables y no especula arbitrariamente. Es decir, verificados y comprobados científicamente. Rigor, es decir, que las pruebas presentadas en el texto deben revelar la verdad de la investigación. Universalidad. Se refiere a que el texto debe ser entendido por personas que no son especialistas en el tema, en diferentes lugares del mundo. El carácter colaborativo es un trabajo hecho entre colegas. ¿Y qué estructura debe tener un texto científico? Una estructura muy sencilla. Parte inicial, cuerpo del documento y parte final. En la parte inicial se presenta el título, los autores, el resumen y las palabras clave. En el cuerpo del documento, la introducción, el marco teórico, la metodología y los resultados. En la parte final, las conclusiones y la bibliografía. Para terminar, les sugiero que elaboren un texto escrito en el que argumenten sus opiniones acerca de la magnetoterapia y la importancia de distinguir entre información científica y la que no lo es. Espero que lo que se trató en esta sesión les ayude a ser más críticos con la información que llega hasta ustedes. Con esto concluyo mi participación y me despido. Me dio mucho gusto acompañarlos en esta ocasión. Agradezco su intervención en la sesión de hoy, maestra. Gracias. Y a las y los alumnos que nos ven, les invitamos a continuar con Aprende en Casa y a no perderse la próxima sesión de física. Hasta pronto. Maestra, fíjese que yo la verdad a veces sí creo mucho en esas propagandas y sí he llegado a comprar esos medicamentos. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.